2 años. 2 años de sacrificio, de noches en vela, de soportar su dolor y su ira, de entregarlo todo. Y ahora, Alejandro estaba completamente recuperado. Lo primero que hizo no fue darme las gracias, ni siquiera reconocer mi esfuerzo. No. Lo primero que hizo fue arrodillarse ante su primer amor, la mujer que lo había abandonado, y proponerle matrimonio. La noticia estaba en todas partes. Todas las pantallas principales de Jiangchen transmitían la misma escena, la propuesta de matrimonio más espectacular jamás vista. En la enorme pantalla del escenario, Alejandro se arrodillaba con un anillo de diamantes en la mano, su expresión devota, entregada por completo a Eva, la diseñadora de estrellas. Su exnovia. Su amor eterno. Me quedé mirando la transmisión en vivo en completo silencio. Sin palabras. Sin emociones. Solo sentí el peso del anillo en mi bolso, el mismo que había llevado conmigo durante tanto tiempo. Lentamente, lo saqué, lo miré por un momento y luego lo dejé caer en mi bolsa. La deuda de gratitud ha sido saldada. Las personas a mi alrededor se detenían para ver la transmisión. En la pantalla, Alejandro sonreía mientras la rodeaba con un mar de rosas rojas, la misma flor que había usado para decorar la escena perfecta. La misma que meses antes me había preguntado si me gustaba. Jacintos, le había respondido en aquel entonces. Pero hoy, no había ni un solo jacinto. Solo un océano de rosas apasionadas, y en el centro de esa imagen perfecta, la mujer que no era yo. Observé con calma cómo la propuesta llegaba a su clímax. Alejandro abrió una elegante caja de terciopelo negro y sacó el anillo. Un diamante resplandeciente, deslumbrante como las estrellas. En comparación, el anillo que aún tenía en mi bolsillo ni siquiera podía considerarse una joya. Las chicas a mi alrededor gritaban emocionadas. Presidente Lisboa. Alejandro es tan apuesto. No es de extrañar que lo llamaran el rey de Jiangchen en su época. Escuché que cuando Alejandro estaba paralizado, Eva sacrificó todo por cuidarlo, un amor predestinado, finalmente juntos. Mentiras. Miré mi brazo. Aún tenía las cicatrices de las incontables noches en que sostuve su cuerpo tembloroso, de las veces en que sus dedos se aferraron a mi piel con desesperación. ¿Dónde estaba Eva entonces? En Milán. Creciendo. Triunfando. Mientras yo me hundía junto a él. El ambiente se volvió tenso. La propuesta estaba a punto de concluir. Eva bajó la cabeza, mirando al hombre que se arrodillaba ante ella. Sonrió con dulzura y susurró, sí, acepto. Alejandro deslizó el anillo en su dedo con una devoción casi dolorosa. Se levantó y la besó, sellando su amor con un gesto apasionado. En ese instante, los fuegos artificiales estallaron sobre Jiangchen, iluminando la noche con un resplandor cegador. El público aplaudió con entusiasmo. La chica a mi lado me sacudió el brazo con emoción. Hacen una pareja perfecta. ¿No crees? Soporté el ardor de mis cicatrices y sonreí levemente. Sí, una pareja perfecta. Ella me miró, notando por primera vez mi expresión vacía. Soltó mi mano con torpeza, murmurando una disculpa. Pero yo ya me había dado la vuelta. Atravesé el gentío, alejándome de la escena de amor perfecta que Alejandro había diseñado. Junto a una papelera, me detuve. Tomé aire, metí la mano en mi bolso y saqué el anillo. Era sencillo. Corriente. Demasiado grande para mi dedo. Lo solté. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Ni una sola lágrima rodó por mis mejillas. Todo lo que le di a la familia Lisboa. Todo lo que le di a Alejandro. Ya ha sido pagado. Fui expulsada del grupo Lisboa. Antes tenía mi propia oficina, con vista panorámica y un escritorio ordenado. Ahora, ni siquiera podía encontrar un rincón donde quedarme. El Departamento de Recursos Humanos me lanzó una caja de cartón. Asistente Carlota, aquí están todas tus cosas. Mis compañeros de trabajo bajaron la voz con discreción. Alejandro pidió personalmente que renuncies. ¿Te darán una buena compensación? Solo vete. Sus palabras eran suaves, pero el mensaje era claro. Probablemente, la orden original de Alejandro había sido mucho más cruel. Que desaparezca. Abracé la caja de cartón y caminé por los pasillos una última vez. Pasé frente a mi antigua oficina, y allí estaba ella. Eva. Todo había sido remodelado. Mi escritorio, mis documentos, mis logros, borrados como si nunca hubieran existido. Ahora el espacio le pertenecía a ella. Había bocetos esparcidos por todas partes, fotos de Alejandro y Eva colgadas en la pared. Mis dedos se apretaron contra el cartón hasta ponerse blancos. Me di la vuelta y salí. En la entrada del edificio, la multitud se agolpaba.
Un empujón me hizo caer al suelo. Mi caja se volcó, esparciendo mis pertenencias por todas partes. Soporté el dolor en mis manos y levanté la vista. Eva estaba allí. Vestido rojo. Labios rojos. Brillante. Radiante. La mujer perfecta para el hombre perfecto. Y a su lado, Alejandro. Protegiéndola del bullicio con su brazo, manteniéndola a salvo, como si fuera su tesoro más preciado. Los reporteros se lanzaron hacia ellos. Señorita Eva, la propuesta del siglo ha sido tendencia en Internet durante una semana. Como la protagonista de esta historia de amor, ¿qué tiene que decir al respecto? Eva sonrió dulcemente, como una flor en plena floración. Soy muy afortunada. Durante los 2 años más difíciles de su vida, fui yo quien se quedó a su lado. El público suspiró emocionado. Alejandro había dominado el mundo empresarial, pero solo tras 2 años de parálisis por un accidente automovilístico comprendió la fragilidad de la vida. Fue entonces cuando vio cómo sus aliados lo abandonaban, cómo sus enemigos se aprovechaban de su desgracia. En aquel entonces, Eva ya había terminado con Alejandro y había partido a Milán para seguir su carrera. Sin embargo, en este momento, ella se atribuía todo el mérito de haber estado con él. Una mentira tan descarada. Pero Alejandro, en lugar de corregirla, parecía disfrutar escuchándola. No la interrumpió. Ni siquiera mostró duda. Por el contrario, la miró con ternura, con indulgencia. Como si realmente creyera cada palabra que ella decía. Alejandro bajó la mirada, observando a Eva con detenimiento. Como un fuego ardiente que, tras mucho tiempo, finalmente encontraba un río para extinguirse. Las luces parpadearon mientras los paparazzi capturaban el momento exacto en el que los dos intercambiaban una mirada profunda. De repente, Alejandro giró la cabeza y, a través de la multitud, sus ojos se encontraron con los míos. Por un instante, su mirada pareció humedecerse. Me quedé inmóvil, mirándolo en silencio. Entonces, lentamente, sonreí. Y en mi interior, me sentí increíblemente ligera. Instintivamente, Alejandro apretó su brazo en torno a Eva. Como si al hacerlo pudiera encontrar estabilidad. En ese momento, lo entendí, era yo quien debía sentirse afortunada. Durante esos 2 años en los que él estuvo en su peor momento, fui yo quien permaneció a su lado. Le di todo lo que tenía. Y finalmente, había pagado mi deuda con él. Un taxi se detuvo a mi lado. Sentí un leve mareo. El dolor en mi brazo, la falta de alimento, todo me pasaba factura. Apreté el estómago y di un paso hacia el auto. La herida en mi mano había comenzado a sangrar nuevamente. El dolor era intenso, ardiente. Pero lo que más dolía no era eso. Eva siempre había sido especial para Alejandro. Lo conocía desde hacía mucho tiempo. Desde que nació, fue el heredero de la familia Lisboa, el príncipe intocable de Jiangcheng. A lo largo de los años, había estado rodeado de innumerables rumores de romance, pero la única mujer que él reconoció públicamente como su novia fue Eva. Era como si, después de separarse, el destino los hubiera llevado de vuelta el uno al otro. Era lógico. Natural. De repente, escuché el sonido de un automóvil acercándose rápidamente. Instintivamente, levanté la vista. Un auto negro se detuvo justo delante de mí. La ventanilla se bajó lentamente, revelando el rostro tranquilo de Alejandro. Sus dedos tamborileaban sobre el volante con indiferencia. ¿Otro pan de estómago?, preguntó con su tono usualmente despreocupado. Por un momento, mis lágrimas amenazaron con salir. Pero me las tragué. Alejandro me miró fijamente. Por un instante, su expresión se oscureció, como si algo dentro de él estuviera a punto de explotar. Siéntate bien, ordenó. Bajé la mirada. Fue en ese momento cuando lo comprendí. Había vuelto a tratarme como hace 2 años. Como si yo no fuera más que una sombra a su alrededor. Hace tiempo me lo había dejado claro, para alguien como yo, simplemente seguir viva ya era un milagro. Ahora entendía que toda la ternura que me mostró después de su accidente no fue real. Solo era una estrategia. Un acto. Alejandro tenía miedo. Miedo de que, si yo me iba, nadie quedara para cuidarlo. Así que simplemente lo ignoré. Detrás de mí, escuché el sonido de tacones acercándose. Eva pasó a mi lado sin mirarme y se subió al asiento del copiloto. Alejandro, llegaremos tarde. Se quejó, fastidiada.
Esos reporteros fueron insoportables. No debía haberte dejado salir primero. Me habrías ayudado a deshacerme de ellos. Fue entonces cuando se dio cuenta de mi presencia. Su voz se volvió más aguda, su expresión se ensombreció. Como si mi sola existencia fuera una molestia. Alejandro, vámonos, le insistió. Llegaremos tarde a la fiesta. Alejandro apretó el volante inconscientemente. Aguanté el dolor y lo miré fijamente. Esta sería la última vez que le hablaría. Miré la transmisión en vivo de la fiesta en la pantalla del centro comercial. Sonreí levemente. Se ve incluso mejor que los bocetos que hiciste en aquel entonces, murmuré. Todo está bien, excepto que no son jacintos. Por un instante, Alejandro dejó de sonreír. La mano que apoyaba en la ventanilla del auto se tensó. Sus nudillos se volvieron blancos, como si lo que acababa de escuchar no fuera una simple bendición, sino una maldición. Llevaba puesto un anillo. Un anillo de compromiso. Bajé la mirada, evitando su expresión. Eva se dio cuenta de la tensión y suavizó su tono. Alejandro, susurró. No pierdas tiempo con personas que no importan. Alejandro se quedó en silencio por un momento. Luego, con voz fría, dijo, Carlota, no regreses. Esperó. Esperó una respuesta. Pero cuando el silencio fue lo único que obtuvo, su expresión se endureció. Encendió el motor y pisó el acelerador. Lo observé alejarse, viendo cómo su auto negro se perdía en la distancia. Me recordó a los días en los que solía correr autos deportivos, sin mirar atrás. Incluso ahora, si le ofrecía una bendición. Si le decía algo amable. Alejandro reaccionaba con ira. Pero no me importaba. No me arrepentía de nada. Había estado esperando un taxi por tanto tiempo que ya casi me daba por vencida cuando, de repente, mi teléfono vibró. Un mensaje apareció en la pantalla, ¿dónde estás? Dudé un momento antes de enviar mi ubicación. Media hora después, estaba sentada en un automóvil de negocios. Estiré la mano con dificultad mientras el joven frente a mí bajaba la mirada para examinar mi herida. Sebastián frunció el ceño. ¿Dónde duele? Me moví ligeramente, alejándome. No duele, respondí con voz baja. Sebastián bajó la cabeza y sopló suavemente sobre mi herida. Su aliento era frío. Mi mano tembló ligeramente. Abrí los ojos y repetí con firmeza, dije que no duele. Sebastián finalmente soltó mi mano y dijo con calma, no lo escuché. Sus palabras me hicieron sentir como un traidor derrotado. Sebastián había sido el mayor rival de Alejandro. A lo largo de los años, habían competido en negocios, chocando una y otra vez. 10 enfrentamientos, 11 disputas. Sebastián siempre había sido la espina en el costado de Alejandro. Durante los 2 años en los que Alejandro estuvo paralizado, Sebastián casi lo dejó sin nada, arrebatándole gran parte de su imperio. Aunque ahora ya no tenía ninguna relación con Alejandro, aún me resultaba difícil borrar la enemistad que había existido entre ellos. Sebastián se inclinó hacia mí y dijo lentamente, hay una cena de gala esta noche, y aún me falta una acompañante. Bajé la mirada. El vendaje en mi brazo ya estaba sucio. ¿Va a asistir Alejandro? Pregunté sin rodeos. Sebastián no respondió de inmediato. Tomé aire y dije con voz tranquila, si planeas usarme para hacerle daño a Alejandro, te decepcionarás. Lo miré directamente a los ojos. No le importará. Mi voz era suave, como si solo estuviera narrando un hecho. Sebastián jugaba con un mechón de su cabello, su rostro iluminado por la tenue luz del automóvil. Se rió entre dientes. Eso no es necesariamente cierto. Miré por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad pasaban rápidamente. Recordé a Alejandro cuando tenía 17 años. Estaba rodeado de amigos, riéndose con despreocupación. Ese día, con una sonrisa burlona, dijo en voz alta, ¿Carlota? Jamás podría gustarme Carlota. Era la primera vez que alguien me lo decía tan claramente. Era la primera vez que alguien me hacía entender que, por mucho que lo intentara, no podía forzar algo que nunca existió. Cuando me llevaron a probarme un vestido para la gala, Sebastián permaneció presente todo el tiempo. Era exigente. Después de probarme más de una docena de vestidos costosos, todavía no estaba satisfecho. En realidad,
no tenía intención de asistir a la gala. Pero Sebastián insistió. Y yo. No tenía elección. Hace medio mes, cuando me fui de la familia Lisboa, no pude llevarme nada. Fue la anciana señora de la familia Chen quien me acogió temporalmente. Así que, sin importar qué plan tuviera Sebastián, yo haría lo posible por cooperar. Finalmente, cuando me puse un vestido azul y blanco, la tela cayó sobre mi cuerpo como un río helado. Sebastián, que había estado observando sin demasiado interés, finalmente detuvo su mirada en mí. Se cruzó de brazos y dijo en voz baja, «Ese». Me giré hacia el espejo de cuerpo entero y, de repente, sentí frío. La persona que veía reflejada era extraña. Y al mismo tiempo, familiar. Una mujer hermosa, elegante, sofisticada. Una versión de mí que jamás había visto antes. Extendí la mano con cautela, tocando la superficie fría del espejo. Sebastián se acercó por detrás y, con un gesto despreocupado, deslizó un collar por sus dedos. Sin decir nada, levantó las manos y lo colocó alrededor de mi cuello. El calor de su respiración rozó mi piel. «Carlota», susurró, «esto no se trata de hacerlo enojar». Se detuvo por un instante y luego añadió, «Solo quiero que Alejandro sepa que, además de estar paralizado, también es ciego». Era la primera vez que asistía a una gala de negocios de esa magnitud. Después de tantos años a su lado, nunca había sido la acompañante de Alejandro. Ahora, de la mano de Sebastián, entré en un mundo al que nunca había pertenecido. Llegamos relativamente tarde. Justo antes de cruzar las puertas del salón, miré a Sebastián. Las luces de la entrada iluminaron su rostro de perfil, resaltando sus facciones afiladas. Era un hombre con una presencia imponente, elegante, peligrosa. El sonido de las copas chocando y las conversaciones de la alta sociedad llenaban el ambiente. De pronto, escuché murmullos a nuestro alrededor. ¿Quién es la chica que acompaña a Sebastián? Se ven bien juntos. ¿Sebastián no solía ir siempre solo a estas galas? Espera, ¿no es ella la ex asistente de Alejandro? Justo en ese momento, el sonido de una copa de vino estrellándose contra el suelo interrumpió las conversaciones. Giré la cabeza y vi a Alejandro, no muy lejos de nosotros. La copa rota a sus pies había empapado el bajo del vestido de Eva con vino tinto. Pero Alejandro no reaccionó. Ni siquiera miró a Eva. En cambio, me estaba observando fijamente. Era como si me estuviera viendo por primera vez. Su expresión era de sorpresa. De incredulidad. Eva también siguió su mirada y, al reconocerme, su expresión cambió sutilmente. Apreté los labios y volví la vista al frente, ignorándolos por completo. Junto a Sebastián, me sumergí en la socialización. Pero Alejandro. Él no apartó la mirada de mí ni por un segundo. Fue entonces cuando notó la figura masculina que estaba a mi lado. Sus ojos se volvieron fríos como el hielo. Dio un paso adelante y, con voz dura, dijo, «Carlota, ven aquí». Nunca antes había estado al lado de otro hombre frente a Alejandro. Siempre fui su sombra, siguiéndolo en silencio. Cada vez que pronunciaba mi nombre, sin importar qué tan lejos estuviera, yo siempre corría a su lado. Pero esta vez no di ni un solo paso. Por primera vez, lo enfrenté con la misma calma con la que siempre me había tratado él. Con una voz suave, dije, «Después de todos estos años, ya he hecho suficiente». Un frío viento nocturno sopló a través del salón. Alejandro me miró fijamente. Su rostro se endureció en un instante. «Carlota, ya no tenemos ninguna relación». Su voz sonó firme, inquebrantable. Pero vi cómo su puño, a su costado, se apretaba con fuerza. Su cuerpo se tensó, como si estuviera conteniendo algo. Por primera vez, Alejandro parecía fuera de control. Las estaciones pasan sin detenerse. Soy una más de los muchos niños que crecieron con el apoyo de la familia Lisboa. Cuando era pequeña, mi ciudad natal sufrió un fuerte terremoto. La madre de Alejandro donó una gran cantidad de dinero para ayudar a reconstruirla. Así fue como, a los 15 años, puse un pie en la residencia Lisboa por primera vez. Ese año, fui la mejor estudiante en el examen de ingreso a la preparatoria. Viajé con un grupo de adultos hasta la casa de los Lisboa para entregar un obsequio de agradecimiento a la señora Lisboa. Ella era amable, tal como la había imaginado. Mientras hablaba con los adultos sobre los planes de ayuda para el próximo año,
recibió muchas llamadas telefónicas. Estaba tan ocupada que apenas podía descansar. Mientras esperaba, mis ojos se posaron en una fotografía en su escritorio. En la imagen, un joven de mi edad miraba a la cámara con una expresión impaciente. Su porte arrogante y altivo lo hacía parecer un príncipe intocable. En ese momento, el mayordomo entró en la habitación con el ceño fruncido. Señora, el joven maestro ha salido a correr en motocicleta otra vez. La señora Lisboa, aún ocupada con sus asuntos, ni siquiera levantó la cabeza. Vayan a traerlo de vuelta. El mayordomo vaciló, claramente preocupado. Parecía que traer de vuelta a Alejandro no era una tarea sencilla. Uno de los adultos que me acompañaba me dio un leve empujón hacia adelante. Señora Lisboa, deje que Carlota lo intente. Se lleva bien con sus compañeros. La mirada de la señora Lisboa se posó en mí por primera vez. Respiré hondo y reuní valor antes de hablar. Puedo hacerlo. Incluso si era imposible, debía hacerlo posible. Seguí al mayordomo hasta la carretera del oeste de Wancheng, donde se suponía que Alejandro estaba corriendo en motocicleta. En ese entonces, él tenía solo 17 años, y ya era más alto que la mayoría de los adultos. Desde lejos, vi cómo la motocicleta negra y roja atravesaba la carretera como un rayo. El viento rugía a su alrededor. Solo cuando me acerqué me di cuenta de que se había detenido. Se quitó el casco con indiferencia, dejando al descubierto un rostro de rasgos marcados y mirada cansada. Me estudió por un momento antes de fruncir ligeramente el ceño. ¿Niña de la carretera del oeste? ¿Quién eres? Tragué saliva. Por un instante, tuve la absurda sensación de que, si respondía mal, me arrollaría con su motocicleta. Después de un largo silencio, finalmente dije con voz baja, soy Carlota. Él arqueó una ceja, sin mucho interés. ¿Y? La señora Lisboa me pidió que te llevara de vuelta. Su expresión cambió. Su mirada se tornó fría en un instante. Alejandro nunca ha sido alguien que acate órdenes. ¿Y yo? Yo también soy terca. No me fui, aunque él me ignoró por completo. Me quedé esperando en la carretera. Una vuelta. Otra vuelta. Y otra más. Después de la tercera, probablemente empezó a sentirse incómodo. Con impaciencia, finalmente apagó la motocicleta y me llevó de vuelta a la mansión Lisboa. Desde ese día, me convertí en su sombra. Alguien que lo seguía en silencio. Un pequeño seguidor, designado por la señora Lisboa para vigilarlo y asegurarse de que no causara demasiados problemas. Alejandro, en plena adolescencia, era rebelde y detestaba mi presencia. Pensaba que yo era una espía enviada por su madre. Así que hacía todo lo posible por asustarme. Pero, aunque lloraba en secreto, nunca dejé de seguirlo. Porque no podía evitar preocuparme por él. Para Alejandro, yo era insignificante. Apenas me veía. Pero yo siempre lo miraba a él. Todo el mundo sabía que, aunque Alejandro tenía innumerables romances, siempre había una chica silenciosa a su lado. Casi invisible. Solo aparecía cuando él se descontrolaba, para detenerlo. Ese era mi papel. Me esforcé en mis estudios, tratando de cumplir las expectativas de la señora Lisboa. La seguí diligentemente, obedecí cada orden, soporté cada humillación. Hice esto durante 7, 8 años. Pero había algo que nunca le conté a nadie. Un secreto que guardé en lo más profundo de mi corazón. El año en que terminé mi examen de ingreso a la universidad, ocurrió algo que nunca olvidaré. Esa tarde, bajo un árbol de jacaranda, Alejandro estaba recostado contra el tronco, con la brisa nocturna enredándose en su cabello. Con una voz casual, me preguntó, «Carlota, ¿te gustó?» Mi mundo se detuvo. Sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. Las flores lilas cayeron sobre mi hombro. Me tomó tanto tiempo responder, que apenas reconocí mi propia voz cuando susurré, «Sí, y me gustas». Alejandro sonrió. Se puso de pie y se alejó. Esa noche, fui a buscarlo. Abrí la puerta de una sala privada y lo vi recostado en un sofá, rodeado de amigos. Se reía con despreocupación. Su voz era clara, incluso con la música de fondo. «¿Carlota?» soltó con burla. Antes me gustaría a alguien como Eva. Fue la primera vez que escuché ese nombre. Y también fue la primera vez que entendí,
que algunas cosas no pueden conseguirse, sin importar cuánto te esfuerces. Yo tenía 2 años menos que Alejandro. Para alcanzarlo, trabajé el doble. Me salté 1 año de escuela, estudié sin descanso, me esforcé más que nadie. Pero en ese momento, comprendí que había cosas que ni con todo el esfuerzo del mundo podía cambiar. A los 15 años, cuando conocí a Alejandro, nunca imaginé que muchos años después nuestra relación seguiría siendo tan distante. Incluso en una fiesta ajena, aún podía convertirse en el centro de atención. Especialmente ahora, en la primera gala después de su recuperación. Todos sabían que su relación con Sebastián era mala. Y ahora, al vernos juntos, la tensión en la sala aumentó. Las miradas se clavaron en nosotros. Era como si estuvieran presenciando una batalla que se había estado gestando durante años. Me giré ligeramente hacia Sebastián y le dije en voz baja, «Vámonos». Alejandro apretó la mandíbula. Y por primera vez, vi algo en su mirada. Algo que nunca antes había visto. Dolor. Durante tantos años, había sido la única persona a su lado. Había sido la única que lo protegió en su peor momento. Había sido la única que se quedó cuando todos lo abandonaron. Pero hoy, frente a él, yo elegía a otro. Alejandro no se movió. No dijo nada. Se quedó allí, inmóvil, con la cabeza baja. Parecía tan frágil, tan frío. Como cuando despertó del accidente hace 2 años, solo para descubrir que su madre había muerto. Eva se acercó a él e intentó tocarlo. Pero cuando Alejandro la miró, ella se detuvo. Por primera vez, Eva también sintió miedo. Sonreí levemente. Sebastián me miró con curiosidad. ¿De qué te ríes? Sacudí la cabeza. Acabo de darme cuenta de algo. No cualquiera puede soportar a Alejandro. No todos pueden lidiar con su temperamento explosivo. No todos pueden seguir acercándose a él, incluso después de conocer su peor versión. Especialmente durante el tiempo en que estuvo paralizado. Alejandro, acostumbrado a ser el hijo prodigio de la familia Lisboa, no podía aceptar la idea de haber quedado discapacitado. Se sumió en la desesperación. Perdió el control. Y lo peor. Perdió a su madre en el accidente. En aquel entonces, lo vi caer en una espiral autodestructiva. No comía. No dormía. Intentó suicidarse más de una vez. Recuerdo esa noche como si hubiera ocurrido ayer. Él tenía un vaso en la mano, dispuesto a romperlo y hacerse daño. Yo lo miré y, sin dudarlo, tomé un plato y lo presioné con fuerza contra mi brazo. La porcelana se rompió, dejando un corte profundo en mi piel. Le sostuve la mirada y le dije, si quieres morir, está bien. Te acompañaré. Alejandro nunca me había visto así. Su expresión cambió. Sus ojos, oscuros y fríos, se clavaron en los míos. Por un momento, pensé que me odiaba. Hasta que, con los dientes apretados, me prometió, Carlota, estaré bien. Y cumplió su palabra. Desde ese día, comenzó a cooperar con los médicos. Aceptó el tratamiento. 2 años después, se levantó. Y lo primero que hizo fue proponerle matrimonio a Eva. Como si nada de lo que pasó entre nosotros hubiera existido. Después de la gala, Sebastián y yo regresamos juntos a la casa de la familia Chen. Gracias a la anciana señora Chen, tuve un refugio temporal. Sin embargo, ya estaba preparando mi currículum. Tan pronto como encontrara un trabajo, me marcharía. Para ser honesta, Sebastián y yo no nos conocíamos demasiado. Nuestras interacciones siempre habían sido después de que él y Alejandro tuvieran algún enfrentamiento. Yo iba a disculparme en nombre de Alejandro. La anciana señora Chen siempre me recibía con amabilidad. Solía agitar su bastón con un gesto despreocupado y decir, oh, no pasa nada. Los chicos pelean todo el tiempo. Ven, niña, siéntate conmigo. Cada vez que iba, terminaba sintiéndome culpable mientras observaba a la señora Chen aplicar ungüento en los moretones de Sebastián. El sol de la tarde iluminaba la habitación con una calidez reconfortante. Nunca imaginé que, años después, sería la familia Chen quien me brindaría ayuda. Sebastián y yo no éramos personas habladoras. El viaje en auto transcurrió en completo silencio. Me sentí torpe, sentada allí con las manos en el regazo como una estudiante de secundaria.
por alguna razón, me rehusé a mirarlo. Así que mantuve la vista fija en el parabrisas. Fue entonces cuando, sin querer, vi su reflejo en el espejo retrovisor. Sebastián parecía cansado. Sus ojos se cerraron lentamente, con pestañas largas proyectando sombras en su rostro. Por un instante, la luz de neón de la calle iluminó su perfil. Su expresión era serena. Sebastián abrió los ojos y, al notar que lo observaba, nuestras miradas se encontraron en el espejo. Me sorprendí. Aparté la vista de inmediato. Pero él sonrió, divertido. Después de un rato, su voz resonó en el interior del coche. Carlota, ¿sabes qué pensé la primera vez que te vi? Me quedé en silencio. ¿Cómo podría olvidarlo? La primera vez que nos encontramos, Sebastián le gritó a Alejandro en plena discusión, debes estar ciego para seguir con ella. Sus palabras me hirieron. Y, en ese momento, llorando, le respondí, ¿me preguntas por qué lo sigo? ¿Por qué no me doy cuenta? Alejandro se enfureció tanto que terminó peleando con él otra vez. Sebastián suspiró y cerró los ojos de nuevo. Afuera, el tráfico seguía su curso. El sonido de los autos se mezclaba con la brisa nocturna. El viaje continuó en completo silencio. Cuando finalmente escuché su voz de nuevo, fue en un susurro. En ese momento, pensé que eras demasiado obediente. No respondí. Esa noche, no dormí bien. La noticia de la propuesta del siglo seguía dominando las redes sociales. Pero, de repente, un nuevo escándalo comenzó a viralizarse. El tema más comentado en Weibo ya no era la historia de amor entre Alejandro y Eva. Era la conspiración detrás del accidente automovilístico de la familia Lisboa. La verdad había salido a la luz. El accidente de Alejandro no fue un simple accidente. Fue un atentado planeado. Y, según las filtraciones en línea, la persona que reveló la ubicación de Alejandro a sus enemigos fui yo. Las pruebas eran irrefutables. Una imagen mía reuniéndome con miembros del grupo opositor estaba circulando por todo Internet. Era la misma foto que había recibido en mi correo días atrás. Editada. Manipulada. Pero para el público, era suficiente para condenarme. Los comentarios en línea eran implacables. Después de que la familia Lisboa la crió tantos años, esta mujer los traicionó. ¿Qué clase de basura muerde la mano que la alimenta? Alejandro debería asegurarse de que pague por lo que hizo. Rápido, repórtenla a la policía. No podemos dejar que se salga con la suya. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, sintiendo un peso indescriptible en el pecho. De repente, alguien me arrebató el móvil de las manos. Levanté la cabeza y vi a Sebastián mirándome con el ceño fruncido. Deja de leer eso, dijo con voz baja. Mi abuela nos espera para cenar. Apreté los labios. Intenté decir algo, pero no encontré las palabras. No fui yo, murmuré al final. Sebastián ni siquiera titubeó. Lo sé. No era solo una respuesta para calmarme. Él realmente lo sabía. Y, por alguna razón, eso hizo que mi corazón se sintiera un poco menos pesado. Los días siguientes fueron un infierno. Las empresas a las que había enviado mi currículum empezaron a rechazarme. Las entrevistas que había conseguido fueron canceladas de último minuto. Era como si estuviera completamente bloqueada del mundo laboral. Si no lograba limpiar mi nombre, nunca podría volver a trabajar. Este era el castigo de Alejandro. Él quería que mi vida terminara en ruinas. Que desapareciera. Que sufriera como él sufrió. La única compañía que aún estaba dispuesta a contratarme era la familia Chen. Pero rechacé su oferta. Sebastián hojeó mi currículum sin mirarme y preguntó con frialdad, ¿por qué? Aparté la vista. Mi reputación es un desastre ahora mismo. Si trabajo para la familia Chen, atraeré demasiada atención no deseada. No quiero perjudicarlos. Sebastián me observó en silencio por un momento. Después, sonrió con ironía. Carlota, eres ridícula. No supe qué responder. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grupo de policías irrumpió en la casa de la familia Chen. Fui arrestada. La familia Lisboa me había denunciado como sospechosa en el intento de asesinato de Alejandro y su madre. Debía ser interrogada.
Antes de entrar a la sala de interrogatorio, vi a Alejandro y a Eva. Sus expresiones eran difíciles de descifrar. Eva tenía el semblante de alguien que había apostado todo en una última jugada. Y, en cierto modo, podía entenderlo. Durante los últimos 2 años, había manejado sus asuntos con extrema cautela. Cualquier prueba en su contra probablemente ya no existía. El único obstáculo que quedaba entre ella y Alejandro era yo. Si lograban encarcelarme, finalmente podría respirar tranquila. Sería la esposa del siglo, la compañera perfecta del legendario Alejandro Lisboa. Miré a Alejandro. Él no me devolvió la mirada. Pero vi cómo su mano, a un costado, se crispaba levemente. Sus dedos se apretaron con fuerza. En algún momento, su mirada se tornó roja, como si estuviera conteniendo algo. No entendí qué era. Ni quise entenderlo. Simplemente me giré y entré a la sala de interrogatorio. Las pruebas en mi contra eran abrumadoras. Las imágenes, los registros de llamadas, los documentos filtrados. Todo parecía estar meticulosamente diseñado para incriminarme. Pero en menos de 10 días. La verdad salió a la luz. La policía reveló nueva evidencia. El atentado contra Alejandro y su madre había sido orquestado por un grupo rival de negocios. Y dentro de la lista de personas involucradas, apareció un nuevo nombre. Eva. Cuando salí de la comisaría, aún no había procesado lo que había sucedido. No había dado ni 2 pasos cuando una multitud de reporteros me rodeó. Los flashes de las cámaras me cegaron. Micrófonos se extendieron en mi dirección. Señorita Carlota. ¿Qué opina sobre la traición de Eva? Se ha confirmado que usted no filtró la ubicación de Alejandro. ¿Cómo se siente al haber sido acusada injustamente? Señorita Carlota, cuando Alejandro estuvo paralizado, la persona que realmente lo cuidó no fue Eva, ¿fue usted? Las preguntas me abrumaron. Justo cuando sentí que me faltaba el aire. Una mano fuerte me sujetó del brazo. Sebastián me cubrió y me guió fuera de la multitud. Me empujó un ramo de flores en las manos y me ayudó a subir a un coche. Por primera vez en mucho tiempo, respiré. Y cuando giré la cabeza, entre las luces parpadeantes de los medios, vi a Alejandro. Estaba allí, de pie en la distancia. Su rostro estaba pálido. Su postura tensa. Y en su mirada, vi algo roto. Algo que jamás había visto en él. Pero ya era demasiado tarde. Mucho había cambiado en solo 10 días. Antes, las redes sociales estaban llenas de insultos hacia mí. La gente exigía mi encarcelamiento, me llamaban traidora, una desgracia para la familia Lisboa. Pero entonces, las verdades comenzaron a salir a la luz, una tras otra. Primero, alguien filtró una foto de Eva en Milán, estudiando en la época en que Alejandro estuvo paralizado. Esa imagen destruyó la narrativa que ella había tejido cuidadosamente, la historia de una mujer que se sacrificó por amor, cuidando a su prometido en sus momentos más oscuros. Los internautas se sintieron traicionados. Toda la admiración que Eva había acumulado, se convirtió en furia. El segundo golpe fue aún más devastador. No sé quién publicó el video. Era una grabación de hace años. En él, se veía claramente cómo Eva me abofeteaba frente a la oficina de Alejandro. Mi rostro estaba rojo por el golpe, y en la grabación se escuchaban sus palabras hirientes: Carlota, incluso si te desnudaras frente a Alejandro, él jamás te miraría 2 veces. ¿De verdad crees que quedarte en la familia Lisboa hará que dejes de ser una pobretona? En ese entonces, nadie me defendió. Me quedé en el suelo, humillada, mientras todos miraban. Y ahora. Ese mismo video había destrozado la imagen pública de Eva. Su reputación, que había sido meticulosamente construida a lo largo de los años, se hizo pedazos en cuestión de horas. Se decía que ni siquiera se atrevía a contestar el teléfono. Las críticas llovían de todas partes. Eva había pasado de ser la mujer perfecta a la mujer más despreciada de Jiangcheng. Y Alejandro. Él también cayó con ella. El hombre que había apostado todo por Eva, el hombre que la defendió a ciegas, ahora era visto como un tonto enamorado. El grupo Lisboa perdió credibilidad. Las acciones de la empresa cayeron. Y, para empeorar todo, Alejandro tuvo un accidente de auto. Esta vez, no fue una emboscada.
Él mismo estrelló su coche. Terminó con una pierna rota, confinado a una silla de ruedas. Era irónico. Tanto luchó para recuperarse, solo para terminar otra vez atrapado. Ignoré todas las llamadas de los medios. También rechacé las ofertas de empleo que comenzaron a llegarme una tras otra. En su lugar, acepté la única invitación que realmente significaba algo para mí. Volver a mi ciudad natal. Mi antigua escuela me ofreció un puesto como maestra. No lo dudé. Era tiempo de volver a casa. Regresé a la residencia Lisboa una última vez. No para despedirme. Solo para recoger lo que había dejado atrás. Cuando abrí la puerta de mi antigua habitación, esperaba encontrar un espacio vacío, frío y sin vida. Pero, para mi sorpresa, estaba limpia y ordenada. Había flores frescas en la mesa. Alguien había estado cuidando este lugar. No sabía por qué. Ni quise averiguarlo. Me moví rápido, recogiendo mis cosas. Pero cuando abrí la pared secreta donde guardaba mis recuerdos más privados, me detuve. Allí, cuidadosamente guardada, había una vieja fotografía. Era una imagen que tomé en secreto cuando tenía 17 años. En la foto, Alejandro aparecía de perfil, riendo con sus amigos. El viento nocturno agitaba su cabello. Recuerdo que, en ese momento, pensé, no puedo atrapar el viento de medianoche, pero puedo capturarlo en una imagen. Por eso tomé esa foto. Pero ahora, ya no tenía sentido guardarla. La dejé sobre la mesa. Si Alejandro quería quedársela, o tirarla, era su decisión. Me giré para irme. Pero, en el jardín, bajo el árbol de jacaranda, escuché una voz conocida llamándome. Carlota. Era Alejandro. Su voz sonaba baja, como si temiera interrumpir un sueño. Me giré lentamente. Lo vi de pie, apoyado contra el árbol, con la mirada clavada en mí. Por primera vez. No vi arrogancia en sus ojos. No vi desprecio. Vi miedo. Parecía tan inseguro, tan perdido. Como si supiera que esta sería nuestra última conversación. Los ojos de Alejandro estaban inyectados en sangre. El orgullo que siempre lo había rodeado. Esa arrogancia que lo hacía parecer intocable. Se había desmoronado. Por primera vez, no era el heredero indomable de la familia Lisboa. Era solo un hombre que había perdido algo irreemplazable. Se le notaba el agotamiento. Su postura era inestable, como si no estuviera seguro de lo que debía hacer. Finalmente, habló, desde que comencé a recuperarme, he estado investigando el accidente. Sus manos se cerraron en puños. Cuando encontré la evidencia que te involucraba, ya no pude detenerme. Su voz tembló levemente. ¿Sabes lo que pensé cuando vi esa foto, verdad? Me quedé en silencio. Pensé que prefería haber muerto en aquel accidente, antes que descubrir que me habías traicionado. Soltó una risa amarga y se llevó una mano a la frente. Por eso, hice todo lo que hice. Sus dedos temblaban. La gran propuesta, todo ese espectáculo. Cerró los ojos por un momento. Era para ti. Respiró hondo. Para castigarte. Cuando volvió a mirarme, sus pupilas estaban dilatadas. Pero me equivoqué. Me quedé mirándolo. Esperando. Entonces, con una voz que apenas era un susurro, preguntó, Carlota, ¿me perdonarás? Por un instante, el viento nocturno susurró entre los árboles. La luz de la luna caía sobre él en fragmentos. Alejandro, el hombre que una vez dominó Jiangcheng, ahora estaba de pie frente a mí, roto. Arrepentido. Esperando algo que nunca llegaría. Alejandro me miraba fijamente, esperando mi respuesta. Pero yo solo sonreí levemente. No. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si no hubiera esperado que mi respuesta fuera tan sencilla. Tan firme. Él bajó la mirada y vio la cicatriz en mi brazo, la misma que me hice aquella noche en la que intentó quitarse la vida. Sus labios se separaron, pero no pudo decir nada. Lentamente, me acerqué a él. Con delicadeza, le di unas palmaditas en el brazo. Alejandro. Mi voz era suave, como si le hablara a un niño testarudo. Tu vida fue salvada por la señora Lisboa en ese accidente. Así que debes vivir bien.
Alejandro no reaccionó. Parecía estar en otro lugar, atrapado en su propia tormenta interna. El Grupo Lisboa fue su mayor legado. Protéjanlo bien. Di un paso atrás. Yo, me voy de aquí. El rostro de Alejandro se tornó pálido. Carlota. Su voz se quebró. Como si acabara de perder algo que nunca podrá recuperar. En ese momento, entendí algo. Algunas personas no nos pierden de repente. Nos van perdiendo poco a poco, día a día. Hasta que un día, cuando finalmente nos hemos ido, se dan cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Días después, todo en Jiangchen cambió. Eva desapareció de la escena pública. Las acusaciones en su contra la convirtieron en una paria. Y Alejandro, el hombre que una vez fue intocable, ahora era visto como un tonto enamorado que lo había perdido todo por la mujer equivocada. El Grupo Lisboa quedó en ruinas. Y Alejandro, como si el destino se burlara de él, se encontró nuevamente en una silla de ruedas, después de haberse estrellado en su auto. Una ironía cruel. Tanto luchó para recuperarse, solo para terminar atrapado otra vez. Yo no me quedé para ver cómo terminaba su historia. Solo recibí un último mensaje suyo antes de bloquear su número. Te compensaré por todo lo que te hice. No le respondí. Me limité a mirar por la ventana del autobús, viendo cómo la ciudad quedaba atrás. Reflejado en el cristal, vi la silueta de Sebastián. Estaba dormido, su cabeza apoyada contra el respaldo del asiento. Él insistió en venir conmigo. Pudo haber enviado a alguien más. Pero decidió hacerlo él mismo. A estas alturas, no intenté entenderlo. Simplemente dejé que el viaje continuara. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz.